Corte invalida Ley de Medidas Cautelares de Jalisco. Parte 2. Bueno, pues como ya había señalado en la edición anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su pleno ha estado analizando lo que es la acción de inconstitucionalidad 45 del 2019. El día de ayer terminó de analizarse, ya hay una resolución pues ya con criterios claros sobre cómo quedaría esta ley, cuáles artículos fueron invalidados, cuáles se tildaron de invalidez pero que no alcanzaron el requisito establecido por el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, que son esos 8 votos. Sin embargo, pues considero pertinente pues hacer mención de parte del contenido de lo que se estuvo analizando, porque finalmente pues se aterrizará en otros aspectos. En primer término, de manera breve, hay que recordar que en la primera parte de la sesión, que también está pues en la primera parte de este podcast, se analizaron una serie de artículos, algunos de ellos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos fue quien señaló como que podrían ser inconstitucionales. En la mayoría de los casos la Corte consideró que le asistía la razón a la Comisión Nacional, pero además pues siguiendo una serie de criterios que se han venido aplicando en las acciones de inconstitucionalidad, se tomó el análisis de otros artículos, algo que le llaman invalidez por extensión. En este caso también hay algunos que ya se analizaron en la primera parte de la sesión, sin embargo casi al finalizar por parte del ministro Luis María Aguilar, él señaló cerca de 10 artículos que él consideraría que también deberían o podrían ser inconstitucionales, y por parte del ministro Arturo Saldívar se señalaron cerca de 35 artículos. Entonces pues se suspendió la sesión para efectos de que los ministros tuvieran un análisis más detallado de esos otros artículos que se iban a proponer, y pues en este caso por parte de la ministra ponente, la ministra Yasmín, ella pues formuló un nuevo apartado dentro de esta resolución, es decir, extendió ese proyecto a esa propuesta que estaba realizando el ministro Saldívar. Entonces, pues la sesión inició con la propuesta de la ministra de también considerar inconstitucionales una serie de artículos que son cerca de 35, del 3 al 6, el artículo 10, párrafo primero o fracción primera, el artículo 20, 21, 22 y 23, 20 y 23, así como los artículos 24 al 27, el 28, 29, 30, 31, 32 y 33, los artículos 35 al 38, los artículos 47 al 56, los artículos 58 al 62, el artículo 67, así como la redacción actual del artículo 48 y 67 fracción segunda, ya que fue reformado con posterioridad. Sin embargo, pues bueno, tras un muy breve debate, pues cada ministro se pronunció sobre los artículos que consideraba que sí debían y que no debían, y hubo una votación bastante complicada en la que cada ministro expresó si estaba de acuerdo con el proyecto, si estaba de acuerdo solo con algunos artículos y una serie de situaciones. Para finalizar, pues el secretario da lectura de los artículos que sí habían alcanzado esa votación de 8 votos, y es lo que destacaría en un primer momento, como lo son los artículos 4, 5, 35, 36, 37 y 38. Vamos analizando algunas disposiciones que están contenidas en estos artículos, al menos de manera breve, para pues ver esa trascendencia. Cabe señalar que de manera genérica esta invalidez por extensión se dio en razón de que todos estos preceptos legales regulaban aspectos del procedimiento penal, y hay que recordar que el criterio tomado por lo que ve genéricamente la acción de inconstitucionalidad fue que esta ley invadía la esfera de atribuciones que le compete al Congreso de la Unión en términos del artículo 73 de dicha norma, y con una relación estrecha con el 124, que es claro en establecer cuáles van a ser las competencias de los estados, siempre y cuando pues no haya una reserva expresa a favor de la federación. En ese sentido, ese primer artículo, que es el cuarto, señala
que se garantizará al imputado el respeto a los derechos humanos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a su favor, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Código Nacional, esta ley y demás disposiciones aplicables durante la ejecución y supervisión de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Toda persona que se encuentre cumpliendo alguna de las medidas o condiciones, a excepción de la prisión preventiva, podrá ejercer sus derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales en los términos y modalidades que el juez haya fijado, salvo que sean incompatibles con el objeto del cumplimiento de la medida procesal o restringidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y las disposiciones legales que de ellas emanen. Cabe señalar que no hubo como tal ya un pronunciamiento profundo sobre particularidades de estos artículos, sin embargo, pues a simple vista se advierte que en este precepto lo que trata de decir el Estado de Jalisco pues es tratar de recapitular el que tenga derechos, entre otros aspectos. Sin embargo, pues es obvio que tú, Congreso del Estado, no tienes por qué decirme a mi imputado cuáles son los derechos que me competen cuando ya hay una norma que es la encargada de señalar ese tipo de situaciones, como lo es la propia Constitución y el Código Nacional. ¿Qué es lo que esto implica? Pues que en un sentido contrario, pues no podría tampoco el Congreso restringirlos, y pareciera que incluso da a entender esa situación cuando dice que estos derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales pueden ser restringidos por la Constitución Federal. En eso estamos claros, con una serie de precedentes de la Corte donde incluso pues llegó a privilegiar esto por encima de los tratados internacionales, aunque después hay algunos otros criterios que señalan modulaciones al respecto. Sin embargo, también dice que la Constitución de Jalisco podrá restringir esos derechos y que también las disposiciones legales que de ellas emanen podrán restringir esos derechos. Entonces, pues esta situación es bastante ambigua, es muy oscuro, y pues obviamente era necesaria esa inconstitucionalidad, porque pues sí parece bastante grave el que el Estado de Jalisco quiera restringir derechos que posiblemente y seguramente estarán previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o incluso en diversos tratados internacionales. Entonces, pues es clara la razón por la cual esta norma es inconstitucional, y pues esa sería uno de los aspectos, además de reiterar el tema procedimental penal. Luego viene el artículo 5, que también alcanzó esos 8 votos, que señala: solo el órgano jurisdiccional podrá imponer las medidas previstas en el código en los términos y con las finalidades que de las mismas emanen. Pues esto es obvio porque se contiene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero al Congreso del Estado no le compete el repetirlo, el señalarlo, el reiterarlo, el sintetizarlo, el expresarlo, explicarlo, modularlo. Nada de eso le compete, porque imaginémonos el caso contrario, que el Congreso dijera: pues solo el órgano jurisdiccional podrá imponer las medidas y en casos excepcionales podrá imponer medidas cautelares el Ministerio Público. Pues sí, eso sería obviamente violatorio de la dinámica y del estándar del propio sistema penal acusatorio, sería hasta violatorio del artículo 19 constitucional, y pues claramente a un Congreso local no le compete decir quién puede o no imponerlas, porque eso ya es algo que regula el Código Nacional, así como también los términos en los cuales se van a imponer las mismas y las finalidades para las cuales se establecen, que pudiera ser la teoría del riesgo, así como el elemento conexo, que es el que una persona pueda tener procesos previos y que en algunas ocasiones los jueces lo consideran en términos del propio 19 constitucional. Después viene lo que sería el artículo 35 de esta misma ley, y en este caso pues lo que destaca es que son una serie de artículos, el 35, 36, 37 y 38, y pues que estos 4 van íntimamente relacionados. Uno de ellos, en primer término el 35, se refiere al tema de la confidencialidad, por lo que ve al imputado. El imputado tiene derecho a la protección de datos personales en términos de la legislación en la materia.
es decir, la ley federal y en su caso la ley local de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y que en este caso pues señala solo podrán ser proporcionados a las autoridades encargadas de seguimiento de la medida para los fines de la supervisión de su cumplimiento o a la persona que autorice el imputado. Entonces, que el juez no le puede tomar datos de acuerdo a este artículo 35, pues ahí hay otro tipo de incógnitas que se genera. Es obvio que el juez sí podría seguirlo haciendo, pero precisamente ese tipo de confusiones innecesarias son las que no debe de generar una ley local que trata de sobreregular algo que ya está previsto en un Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, pues ahí también se ve otro acierto por lo que ve a este punto, porque pues de igual manera entonces el imputado que no le dé datos al Ministerio Público, el Ministerio Público no le puede preguntar su nombre, pues son situaciones meramente absurdas, porque incluso, por ejemplo, tan solo esta última pregunta pues contravendría lo que es la Ley Nacional de Registro de Detenciones, porque si no le puede preguntar los datos, porque nada más le debe de dar los datos a la unidad de medidas cautelares, entonces ¿cómo van a registrar una detención? Son algunos aspectos absurdos que el Congreso de Jalisco no tomó en consideración y pues que obviamente pues la Corte tuvo que entrar de lleno a ese tema. Luego vienen ahora sí los 3 artículos que van íntimamente relacionados y que están contenidos en el capítulo de la presentación periódica ante la autoridad judicial o ante autoridad distinta. Artículo 36. Al dictarse la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad judicial, el imputado concurrirá ante el órgano jurisdiccional que corresponda con la periodicidad que se haya determinado a efecto de informar sobre sus actividades. Entonces, pues está regulando materia procedimental penal, está pues tratando de regular, particularizar una medida que ya está establecida, incluso la desglosa en un primer supuesto respecto a cuando es autoridad judicial y luego viene otro segundo supuesto cuando es autoridad distinta. Entonces, pues al menos por ese argumento la Corte considera que es inconstitucional y alcanzó también los 8 votos. Luego viene el artículo 37. Si corresponde aplicar la medida cautelar de presentación periódica ante otra autoridad, el imputado concurrirá ante la autoridad que el órgano haya designado con la periodicidad que se hubiese establecido. Nuevamente, son aspectos obvios que vienen dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Es necesario que una ley los repita? No. E incluso pues esa repetición, al menos creo que en estos 2 artículos no es el caso, pero pudiera llegar a generar incluso confusiones. ¿Qué pasaría si dijera: si correspondiere aplicar la medida cautelar de presentación periódica ante otra autoridad, el órgano jurisdiccional deberá decidir únicamente entre las siguientes autoridades: presidente municipal, síndico, policía municipal, DIF, no sé, otra institución? Es decir, ¿por qué una ley te va a decir a quiénes sí y a quiénes no cuando el Código Nacional da un espectro mucho más amplio? Entonces, ese tipo de razones son las que generan la inconstitucionalidad. Después viene el artículo 38. La presentación a que se refieren los artículos anteriores se hará sin perjuicio de que el imputado pueda ser requerido en cualquier momento por el órgano jurisdiccional, lo que se ejecutará previa orden judicial por personal adscrito a la Secretaría de Seguridad o por las instituciones policiales de los ayuntamientos. Al dictarse la medida, el órgano jurisdiccional dará aviso inmediato a la unidad estatal y ésta a su vez se coordinará con unidades municipales a efectos de estar en posibilidades de ejecutarla. En cualquier supuesto, la autoridad responsable designada en cada caso informará oportunamente a las partes sobre el cumplimiento o incumplimiento de la medida. En caso de incumplimiento, el MP deberá solicitar la audiencia de revisión de medidas cautelares. Es decir, aquí hay una serie de situaciones que nuevamente sobreregulan el procedimiento penal que no le compete al Estado de Jalisco, pero también se generan situaciones como esa presentación que puede ordenar el juez en cualquier momento con una orden judicial y que la va a ejecutar la Secretaría de Seguridad o las instituciones policiales de los ayuntamientos. Eso en el Código Nacional, ¿en qué parte vendrá? Porque cuando menciona la presentación periódica, nada más dice presentación periódica, no dice presentación periódica y órdenes de presentación por parte del órgano jurisdiccional en cualquier momento. Eso no viene.
puede venir a lo mejor en el tema de la suspensión condicional del proceso cuando se refiere a la vigilancia que decrete la autoridad, pero aún así pues es un terreno un poco